Buenos días, hermanos. Humildemente quería traer un devocional para que todos podamos compartir la Sagrada Escritura. El tema que quisiera compartir es en cuanto a la Iglesia y en cuanto más que nada a las relaciones entre miembros. Pero primeramente voy a apelar a una porción del Antiguo Testamento asentada en el libro de Números. Así que le voy a rogar que le saque polvo a ese Antiguo Testamento. Y ponga el dedito en el capítulo 21. Esto va a tener, va a tener cuerpo cuando leamos el Nuevo Testamento. Esto es una sombra de lo que le quiero mostrar. ¿Ok? Está bien, ¿se siente bien? ¿Sí? Gracias, Marco. Muchas gracias. Decía que esto que vamos a leer ahora sería una sombra de lo que vamos a leer a continuación. No sé si está. Capítulo 21 del libro de Números. Vamos a leer desde el versículo 24 al 9 de corrido. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan y agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Estaban hablando del maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, acá viene lo raro: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare de ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y el enfermo vivía. Qué cosa rara, ¿no? El mismo que escribe esto, supuestamente sería Moisés, es el mismo que escribió que la serpiente era tan astuta que hizo pecar a Eva. Qué cosa rara, ¿no? Que el mismo Dios que aborrece la idolatría es el que le pide a Moisés que ponga un asta de bronce y, como si fuera poco, con la forma de la serpiente. Qué paradójico parece todo esto. Pero no es tan paradójico si en el amor y la sabiduría de Dios comprendemos que este pedido a Moisés, que pareciera
caprichoso, está dado para poder impactar a un pueblo totalmente alienado, totalmente idólatra. Entonces Dios vuelve a bajarse al vocabulario de la humanidad y vuelve a hacer que esa humanidad se salve, aún con los métodos errantes de la idolatría. Vamos a ver que ese ejemplo después termina siendo un ejemplo para nosotros, puesto que era el anticipo de que Cristo iba a morir así. Iba a morir como pecador, como la serpiente, un símbolo de pecado. Jesucristo iba a estar ocupando ese lugar como pecador sin haber cometido pecado. Ahora nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Hay que meterle dedo a las hojas ahí. Capítulo 2, en el versículo 42 nos vamos a meter. Yo quiero dar este prólogo sobre la iglesia o la nación escogida que estaba transitando el desierto, porque primeramente sabemos de que el pueblo de Dios estaba mostrando cierta rebeldía, no solamente a Moisés, sino a Dios directamente. Y Dios mandó una prueba a través de serpientes ardientes. Vaya a saber por qué Dios eligió eso, pero justamente símbolos de pecado, y justamente con una serpiente de bronce procura que el que mirara a la serpiente se iba a sanar. Mirar a la serpiente como quien les estaba animando a que dejen de mirar el contexto horizontal y comiencen a mirar un poco más hacia arriba. Y les estaba hablando Dios en su sabiduría, les estaba hablando a la mentecita chiquitita de los idólatras de ese pueblo, que si no era algo de idolatría lo que tenían que mirar como becerros o algo parecido, es como que no comprendían. Entonces Dios hizo una serpiente, una idolatría, para que miren eso y comprendan que atrás de eso, aún en esa idolatría, está Dios, por el cual ha querido que se sanen si miraran la serpiente. A la distancia uno le cuesta comprender estas cosas, pero pensemos que fueron muchos años atrás. El proceso de la revelación de Dios recién empezaba a través de la nación elegida. Después iban a pasar muchos años para tener claras las cosas. La pregunta es, ¿hoy la tenemos clara? Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Vamos a ir al 42, vamos a leer primero, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra que me gusta a mí acá es la perseverancia. Todo lo que tenga perseverancia, llámese trabajo, deporte, amor en la familia, diálogo, todo lo que tiene perseverancia, es muy posible que termine en buen fruto, en buena estación. Las perseverancias son el compuesto esencial de todo proyecto. Hay que perseverar y vas a triunfar, y eso es muy cierto. Es un dicho que no sé quién lo habrá inventado, pero es muy cierto y nos cansamos de ver eso. Cuando uno tiene insistencia en algo, le da adelante y sigue con algo, ya sea en el mejor de los casos, lamentable a veces en el peor de los casos, pero la perseverancia es la clave del triunfo de casi cualquier empresa. Entonces el versículo comienza el 46, que dice, el 42, perdón, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones.
En la doctrina de los apóstoles la iglesia primitiva estaba aprendiendo de primera mano de los apóstoles. Los apóstoles todavía olían a Jesús. Ellos habían estado cara a cara con el Maestro. No habían estado cara a cara con la Escritura o con gente que les podría contar las historias de Jesús. Estuvieron cara a cara con el Señor. Pasaron el riesgo que pasaron las primeras eras del cristianismo, la era cristiana del martirio, se dice, donde murieron muchos. Ellos estaban frente a frente con el Maestro. Escuchaban su transpiración, escucharon su voz, sus miedos, escucharon cuando hablaba con el Padre, cuando los exhortaba, cuando subían a la barca. Estaban todo el momento con el Señor. La perseverancia es la fuerza de mantener algo, ¿no? Cuando uno es perseverante, vuelvo a repetir, esa constancia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando no hay constancia no hay nada, hermano. Cuando no hay constancia no existe nada. Fíjate que una cosa inconstante es tan pequeña como una nube en verano. Una nube en verano desaparece muy tranquilamente al poco minuto. Por otro lado, este versículo me aclara de que la doctrina iba junto con la comunión de los santos. Ellos estaban siempre juntos. Y no solamente estaban juntos, también partían el pan. El partimiento del pan podríamos decir que eran cenas, almuerzos, ágapes, pero podríamos presumir también que eran momentos de recordatorio de nuestro Señor Jesucristo, el partimiento de pan, lo que decimos nosotros la Santa Cena. ¿Por qué no? Acá no me aclara, pero quiero creer que eran momentos solemnes donde la iglesia no solamente se ocupaba, porque este versículo habla de una perseveridad en la doctrina, enseñanza, la comunión, iglesia, partimiento de pan y oración. Si yo digo que era una cena, un almuerzo, como un ágape, algo festivo, estoy saliendo de este cuadro que es comunión, partimiento de pan, oración y enseñanza. Creo que cuadraría más el segundo punto de que eran momentos de partimiento de pan, es decir, momentos solemnes donde se recordaba, se rememoraba la muerte y resurrección de Jesucristo. En el versículo 43 habla que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Las maravillas y señales uno puede llegar a presumir que eran milagros o cosas que eran extraordinarias para ese pueblo, o quizás la maravilla y las señales eran de que la gente había tanto amor y tanta comunicación entre ellos que era una maravilla verlos así. Daba gusto ver a ese grupo de hermanos, cómo se amaban, cómo se entendían, cómo llegaban a un nuevo acuerdo. Creo que ahí me encajo mejor yo, ahí me encajaría mejor. En ese tipo de maravillas y señales, el cual llevaba al asombro de la población de alrededor. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Es decir, había mucha generosidad, hermano. Había mucha generosidad. Y vuelve a decir el 46, y perseverando, nuevamente la palabra perseverando, unánimes, otra palabra que me encanta, la perseverancia y la unanimidad. Es decir, que había consenso, había puntos de vista iguales, había mutuo acuerdo, se podría decir, y estos mutuos acuerdos y estos consensos eran unánimes. Eran casi, a viva voz, era una sola cosa. ¿Vieron en las asambleas que a veces decimos algún voto en contra? No existía, yo creo. ¿Alguien en contra? No existía.
era todo a favor, porque realmente la tenían tan clara. Volvemos a recordar que estaban de punta a punta todos los días en comunión, aprendiendo de los apóstoles, partiendo el pan en oración, repartían todo lo que tenían. Ante un grupo así, hermanos, ¿quién puede llegar a decir hay un desacuerdo acá? Es inexistente, no se puede comprender. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan nuevamente, partiendo el pan en las casas, ya no en el templo, sino en las casas, que podría ser también Santa Cena o momentos solemnes de rememoración de nuestro Señor Jesucristo. Comían juntos con alegría. Otro verbo que me encanta para las iglesias. Alegría, hermano. Alegría. Y a mí me encanta este versículo o este verbo porque a mí me cuesta ser alegre y necesito que me ayuden. Y aprovecho a la iglesia para que, si hay alguno que tenga algún curso o me pueda contagiar la alegría, yo le estaré muy agradecido. Y sencillez de corazón. La sencillez de corazón, hermano, yo me imagino a la iglesia con sencillez de corazón, una iglesia tranquila, una iglesia cómoda, relax, como se dice en inglés, relajada, una iglesia distendida, una iglesia en paz. Sea sincero, hermano, cuando usted viene a la iglesia, ¿se siente distendido, en paz hasta el punto que se le caen un poco los ojos? ¿No tiene una cierta tensión a veces? ¿No tiene una cierta tensión de que, qué diré yo al hermano y qué le voy a decir? ¿Qué conversación voy a tener? ¿Y qué pensará el hermano si le digo aquello? No, voy a cuidarme de las palabras, por ahí lo toma a mal. Quizás en esta iglesia no exista eso, ¿no? Esta iglesia, en una palabra, tenía los ojos y la mente de Cristo. Esta iglesia primitiva tenía los ojos porque hacía poco que habían visto a Jesús y con los relatos que le daban, que llegaban a la mente a impactar de esos primeros creyentes, esa mente los llevaba a imaginar un ser extraordinario, un ser único, un ser que se puede llegar a copiar. Y maldigo mi carne cuando mi carne me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Y maldigo el tiempo que llevo siguiendo a mi Cristo y que todavía no puedo hacer lo que Él quiere que haga. Maldita carne que transporto mi ser. Pero bendito el Señor, que hoy me da la posibilidad a través de este cuerpo de poder hablar de su palabra. En síntesis, la iglesia primitiva estaba constantemente adoctrinándose, relacionados unos con otros, partiendo el pan en el templo, en las casas, orando sin cesar en comunidad de manera corporativa, alegres, contentos, con fiesta, ¿por qué no? Y con sencillez y generosidad. Sencillo, generosos, solidarios, amables, respetuosos. Por eso es que dice la Biblia que los vecinos le daban favores a la iglesia, se les acercaban, charlaban. Me imagino, ¿qué están necesitando? Se te terminó el gas, mira, acá te voy a prestar la garrafa mía.
Así siguen celebrando ustedes. Yo me los imagino así a los vecinos. No tienen azúcar, toma. Anda a comprarte 1 kilo de azúcar. Porque veían eso que no veían en otro lado, hermanos. La iglesia primitiva no ofrecía nuevas psicologías, y no estoy en contra de la psicología, no estoy en contra de la psicología. Estuve transitando las universidades en Tucumán de psicología por año y medio casi. Ni un moralismo cómodo y acomodado al lugar, y tampoco una espiritualidad mixta o de placeres o placentera. La iglesia primitiva ofrecía una verdad, y esa verdad era la del Evangelio, que tiene el poder para cambiar las vidas, hermanos, para cambiar los muertos, hermanos. Porque Jesucristo transforma las vidas desde el más profundo de los seres hasta llegar a lo más profundo de ese ser, hasta la última célula de su cuerpo. Y ese ser, ese cuerpo, hace transformar tocando a cada uno que rodea, o por lo menos el intento más efectivo para el otro, para el que rodea. Voy a cerrar, yo no sé si mi reloj anda bien, tengo un horario 12:07, ¿puede ser? ¿Hasta las 12:30 tengo? De la noche. La hacemos hasta las 12:30, mirá aquí. Si estuviera José acá, mi hermano de Garmendia, me diría, no, haría... Porque él sabe que le estoy hasta las 12:30. Una vez me tocó predicar allá en Santiago del Estero 3 sermones en toda una noche. No había gente. Tenían que venir 2 pastores. Es decir, que yo tuve que predicar a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, y las prédicas ahí, bueno, no le bajábamos de 1 hora, porque imagínate, estamos en el campo, no teníamos nada que hacer. A las 2 de la madrugada empezaba otro mensaje hasta las 3, y a las 5 el último mensaje. Fue muy lindo, pero bueno. Así que bueno, si hay que predicar hasta las 12, no, está en broma. En broma. Yo le voy a pedir, hermanos, que abran el libro del apóstol Pablo en Primera de Corintios. Estamos hablando de la iglesia, hemos visto un ejemplo de, no sé si hablar de iglesia cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, se podría decir que no era una iglesia, pero bueno, dentro de los planes de Dios, Dios tenía pensado que se conformaría en algún momento a través de Cristo una iglesia. Pero el pueblo de Dios se rebeló y hubo un alboroto ahí, ¿no? Vimos lo que la iglesia primitiva en cierta medida nos muestra, cuál sería el modelo más correcto para una iglesia, y nos da algunos datos el apóstol Lucas para lo que era la iglesia en ese momento. De hecho, el impacto evangelístico era enorme, puesto que se sumaban cientos y miles de personas al lugar. Ahora vamos a leer en el libro de Primera de Corintios, vamos a leer en el capítulo 12, que dice así. Acá Pablo nos va a dar un ejemplo para comparar, ¿no? Si es que se puede. Creo que tenemos algunos doctores
en la iglesia que sería muy bueno hacer un taller para comparar un cuerpo humano por lo que sabe la ciencia en comparación con este pasaje bíblico y poder desnudar en términos clínicos qué tanto de razón tiene Pablo y cuántos nos perdemos los que predicamos sobre este tema cuando no sabemos poco y medianamente sobre lo que es el cuerpo humano. Nos perdemos solamente en los miembros del brazo, los miembros superiores, los miembros inferiores, pero los doctores nos podrían explicar las maravillas de una articulación, las maravillas de los huesos, las maravillas de los músculos, qué labor efectúan cada uno de ellos. Y nosotros, bueno, nos enriqueceríamos a través de esta metáfora que pone Pablo en el mensaje para compararlo con alguien que sepa y hablarnos de un cuerpo real. Pero Pablo, en su sabiduría y en su entrega al llamado de Dios, nos da la metáfora del cuerpo como para entender un poco de qué se trata la iglesia. Créanme, hermanos, que durante los años de creyente, trabajando siempre para el Señor, no he podido estar mucho tiempo, más de un par de meses en una iglesia, sentado escuchando solamente la palabra de Dios. Es una sensación realmente mala para mí encontrarme sentado un par de meses en cualquier iglesia. Es una cuestión de personalidad, es una cuestión de que Dios no me quiere sentado, o por algo será que no sirvo para estar sentado. Entonces este pastor en esta iglesia me invitaba a trabajar en áreas que eran de refacción del edificio. En ese lugar encontré amigos cristianos y otros que no eran cristianos, pero que estaban trabajando también ahí. Pero aprendí mucho de ellos, de lo que es la relación de la iglesia. Aprendí porque en parte nos veíamos casi todos los días. Y a mayor diálogo, a mayor palabra uno con otros, sí o sí las relaciones se van tejiendo. Cuando tenía que preparar, recuerdo, a un misionero que tenía ánimo de abrir una obra, le decía, mirá, ni te preocupes de hablar de Cristo, vamos a llegar a un terreno nuevo. No te preocupes de abrir una Biblia, ni la muestres. Acá el tema para empezar no se pasa por evangelizar. Acá tenemos que hacer relaciones, hablar con la gente. De repente la gente, qué sé yo, te invita a jugar a la pelota, andá y jugate una picada. Aquel otro te dice, tomate un traguito de cerveza, decile que hoy no, que mañana por ahí la aceptás. Tratá de buscar relaciones, porque las relaciones nos van a llevar a ese lugar donde el que está abierto a la fe va a tomar, por tu relación, va a tomar el desafío de empezar a comprender el camino de Dios. Fue una estrategia que a mí siempre, por lo menos hasta hoy, me resultó. ¿Qué es lo que quería hacer Pablo en Corintio? Quería mostrar qué era la iglesia, qué es la iglesia, pero qué es la iglesia en sus relaciones interiores y en el mundo. Él pone de ejemplo al cuerpo una metáfora como para comprender la magnitud y la amplitud de un cuerpo llamado cuerpo de Cristo. Todos nos cuidamos el cuerpo. Dígame, ¿quién castiga su cuerpo cuando llega a su casa? Dígame si come barro calentadito al horno los sábados a la tarde. Cuando toma el mate se fija que no esté caliente porque no le gusta producir dolor.
Trata de que si se toma un vino, lo toma a medida para no sentir quizás una descompostura o que se maree. Trata de tomar a medida. Lo mismo cuando come una fritura, trata de comer una milanesa y no comer dos porque le va a caer mal. Trata de maquillarse, de afeitarse, nos tratamos de poner lo mejor que podamos cuanto nos da la cara, ¿no? Después llega un tiempo que ni siquiera sé, pero bueno. El cuerpo, nosotros que somos tan espirituales, por eso les digo, hermano, porque a veces cuando uno es muy espiritual, cuesta comprender estos términos del cuerpo. Con el cuerpo nos identificamos. Con el cuerpo usted sabe que Fernando Sánchez hay uno solo y tiene una cara así, medio así, camina así. Con el cuerpo nos distinguimos unos con otros. Ah, ese es así, este es asá. Hacemos distinciones. El problema está cuando hacemos distinciones para ponerle valores. Ahí está el problema, ¿no? El problema actual y de siempre. Entonces, el ejemplo del cuerpo no está malo, está bueno para arrancar con lo que nos quiere enseñar el apóstol Pablo. Por otro lado, esta carta está escrita para la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue una iglesia muy particular, pero mire por qué. Era una iglesia de tránsito, de mucho tránsito. Era una iglesia portuaria y que cerca de ahí había otro puerto más. Y como si fuera poco, era eslabón de 2 continentes. Es decir, lo que decimos actualmente un istmo. Creo que el hermano de Perú nos puede llegar a explicar mucho mejor lo que es un istmo. Hay un istmo en Panamá. Nada más que ahí se unen los 2 océanos y los 2 continentes también. Son lugares geográficos donde una pequeña franja da unión a 2 lugares, en este caso 2 continentes. Es decir, que era un paso de tránsito formidable. Pasaban distintas personas con distintas religiones, con distintas culturas, distintos idiomas, distintas idiosincrasias, formas de vivir, de sentir, distintas batallas perdidas y distintas batallas ganadas. Y ahí estaba la iglesia de Corintio. Fabuloso trabajo tenía este Pablo ahí. Pero el trabajo era sencillo para Pablo, puesto que el trabajo era solamente lograr que esa iglesia sienta el llamado a la unidad como cuerpo de Cristo y tratar de influenciar en cada hermano, en cada hermana, que Cristo no vino a separar, sino que Cristo vino a unir. Hermano, sáquese de la mente, sáquese de todo pensamiento y sentimiento las palabras grieta, la palabra división, la palabra desacuerdo o algo parecido dentro de tu iglesia, hermano. En el nombre del Señor, esas palabras debemos borrarlas. Podemos estar en desacuerdos, debemos estar buscando las salidas, buscando los consensos, pero que eso no nos lleve a transitar sobre políticas con ánimos de división y de grieta. El Señor Jesucristo, a través de Pablo, nos está diciendo que las relaciones entre la iglesia deben ser relaciones auténticas y profundas. No deben ser relaciones como las del mundo nos da a nosotros, falsas, superficiales,
porque estamos cansados de sufrir lo que el mundo nos ofrece. Quizás haya alguno en el mundo que nos pueda decir palabras o ánimos que nos alienten, pero la mayoría del mundo trata de separar, trata de hacernos ver lo que no servimos, trata de darnos valores. La unidad y las formas que se reflejan en cada miembro de cada iglesia dan a entender la centralidad que tiene Cristo en esa iglesia. De acuerdo a las relaciones, hermanos, y a las formas que nosotros nos tratamos, que nosotros vivimos el Santo Evangelio, estamos mostrando a nosotros mismos primeramente y al mundo qué centralidad tiene Cristo en este grupo. Porque cuando Cristo está en nuestro corazón, como debemos dejarlo estar, vamos a tener obligadamente una provocación sobre el miembro acorde a ese Cristo que también está en el hermano. Y ya no vas a tener al hermano como un desafío que te prueba, que te valora, un hermano que te borra o algo parecido. Vas a tener un hermano que te va a tratar con la misma sintomatología que te trataría Cristo, porque tiene a Cristo en su corazón. Y cuando tiene que haber justicia, va a haber justicia porque Cristo te va a poner a vos, tanto como a Él, un espíritu de justicia. Y cuando tiene que haber perdón por alguna causa, Cristo va a poner en tu corazón ese perdón para que perdones al hermano o a la hermana de lo que está pasando. Y cuando tenga que haber paz, Cristo va a poner tanto en el hermano como en la hermana ese anhelo y ese espíritu de paz que la iglesia necesita. Porque cuando está Cristo como centro de la iglesia, va a haber diversidad. Claro que la va a haber. Claro que sí la va a haber. Pero fíjate que la integración de la gente que viene a integrarse a la iglesia ya no va a ser la suma del hermano más el hermano más el hermano más el hermano. Va a ser un todo integral para conformar un cuerpo, cual Cristo es la cabeza. Nos pertenecemos uno con todos, hermanos. Y no sé si está bien el término, estamos obligados a estar juntos, te guste o no te guste. Y si no te gusta, tenés que hablar con el Señor, decirle, este plan no me gusta. Esta eternidad junto con Pedrito, yo no lo banco más. ¿Te imaginás que vas al cielo y lo vas a ver a Pedrito toda la eternidad? Te lo vas a tener que bancar, aunque no te guste. Esto es un poco a modo de broma, pero estamos, hermanos, obligados a pertenecernos uno con otro, como el miembro. Este dedo no le gusta a mi hombro, pero si no fuera por el hombro, mi dedo no andaría. Vamos al versículo 13. Me quedan pocos minutos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Está hablando de bautismos y está hablando de que hemos bebido del espíritu. Es clarito, es fácil de comprender de que estamos por fuera y estamos por dentro, llenos de las bondades de Dios. Estamos por fuera cuando nos hemos bautizado y hemos mostrado al mundo de que queremos seguir al Señor como símbolo de entrega. Pero también por dentro
estamos llenos del Señor y deberíamos estar haciendo centrar al Señor en el centro del centro de tu centro. Y esa centralidad que le damos a Cristo es lo que va a hacer la diferencia de que esta iglesia, yo no sé si será en todas, pero que las mismas asambleas sean cultos, donde solamente comencemos a ver que bajan ángeles o algo parecido, o terafines. ¿Sabe qué lindo, no? Que sean tan espirituales nuestras asambleas, que haya verdadero amor, que haya verdadera paz, que haya verdadero respeto, que haya coherencia. Y escuchar sobre todo a los hermanos que llevan años, porque conocen más que nadie la historia y conocen más que nadie cómo llegamos acá, el cual hoy nos gusta estar a nosotros o a ustedes que recién ingresan, y el cual les gusta esta forma de llevar adelante la congregación. Una iglesia no alienada, una iglesia no solamente mirando a Cristo sin mirar al hermano. Todo lo contrario, una iglesia que mira a Cristo para estar preparado para mirar al hermano, para estar preparado para comprender al hermano y a la humanidad que nos espera. Porque la iglesia debe ser una clara señal de integración y sobre todo de dignificación de la raza humana. Vaya a la calle y mire cómo se trata el ser humano al mismo ser humano, cómo se trata a los niños. Vaya a una villa y camine como he caminado hace un tiempo atrás y salí casi llorando, hermano, de saber que esos niños son mis hijos en el sentido nacional. ¿Y qué es patria si no es ayudar a un patriota? ¿Y qué es ser un humano si no ayudo al mundo en su pobreza? ¿Y qué es ser un cristiano si no comprendo a la total humanidad en todas sus crisis? En definitiva, estamos limitando el amor de Dios. No estamos cumpliendo el rol como embajadores de Cristo en la tierra. Y eso me preocupa a mí como persona. Porque esta misma semana también dije, ¿qué hago tanto tiempo sentado acá sin hacer algo por alguien? Es un algo que molesta, hermano, es un algo que no se puede contener. Es un algo que es como un cáncer. Empieza a comerlo a uno. Es lo que yo siento. Entonces el Señor me dice, ve, anda, y salgo. Y salgo. Cuando Cristo está en el centro de la iglesia, uno debe renunciar a toda clase de violencia y a toda clase de manipulación. Toda violencia que puede conocer usted en su hogar, en el mundo, en el barrio, acá usted no debe ver ni el más mínimo grado de violencia. Una mala mirada es un acto de violencia. Un silencio es un acto de violencia. Un desprecio es un acto de violencia para la Iglesia Santa, que estamos representando al Rey Príncipe de paz. Violencia. ¿Dónde se ha visto eso en una iglesia cristiana? Yo sé que esta iglesia está escuchando. No estoy exhortando a la iglesia que la iglesia mía es así. Yo no estoy diciendo que mi iglesia sea violenta, pero sí estoy procurando de ir mejorando, de ser mejores. Yo no he visto acá tratos violentos, pero podemos mejorar. Podemos ser mucho más amorosos a la hora
demostrar ese amor. El reconocimiento de Cristo en la iglesia va a hacer que también reconozcamos a los hermanos en cada función, en cada rol de la iglesia, en cada ministerio, coordinando de manera sana y próspera todos los ministerios. Cada ministerio va a estar bien aceitado cuando tengamos conciencia que las funciones de cada hermano están dadas por Dios en la congregación. Cuando respetemos eso, esta iglesia va a tener una dinámica sana y próspera, y con esto tampoco quiero decir que no la tenga. Porque de una vez por todas tenemos que superar las relaciones esas superfluas, esas que son como la plancha en el agua, que uno hace la plancha. Y acá, hermano, hay que meterse. Hay que ponerse unas plomadas como los buzos y profundizar la vida en el conocimiento y en las relaciones unos con otros. Ahí está la clave para que esta iglesia continúe siendo una iglesia próspera. Mejor, hermano. Yo soy un gran desconformista. No me conformo. No me conformo porque Cristo me ha hecho entender las maravillas, lo hermoso que es caminar cerca del Señor, aunque sea unas cuadras, por dar un... Y tenemos que hacerlo, hermano. Y los que van adelante de mí, yo les pido que me esperen y me tiren la mano porque quiero llegar, quiero ir un poco, no sé si más rápido, pero quiero ver más. Quiero ver más, hermano. Quiero ver más de lo que Dios me ofrece. Yo transité los dolores más duros de mi vida cuando falleció mi único hijo, hermano. De ahora en más no puedo andar a medias tintas en el camino de Dios y en el terreno espiritual. Lo mío ya no se trata de cumplir con los mandatos. Quiero ver más, hermano. Quiero ver más. Quiero ver más, hermanos. Quiero ver más. Estoy disconforme porque sé que Cristo me tiene un lugar, un conocimiento, el cual yo lo necesito. Quizás la vida me dé el tiempo para compartirlo, pero estoy a la espera de eso. Estoy a la espera de que Dios me dé la fortaleza. Quizás sea para aguantar una terapia intensiva dentro de poco. Estoy esperando eso. Que sea el momento y el oportuno y la voz oportuna de Dios. Y allá vamos. El morir para mí hoy es ganancia y el vivir es Cristo, hermano. Con todas mis dificultades, con todos mis errores, con todas mis limitaciones. Amo al Señor desde el primer día que le conocí. Y nada, ni nadie me va a quitar este concepto y este sentir que es amar al Señor. Una iglesia cristocéntrica, donde Cristo es el centro de la iglesia, es una iglesia donde ha destronado al egoísmo y al individualismo, temas que hoy están destrozando la humanidad. Donde una iglesia es cristocéntrica, es una iglesia donde se puede acoger a los que están necesitados, a aquellos que están sufriendo, aquellos que están padeciendo dolor, hambre, frío, aquellos que están padeciendo miedo, aquellos que no tienen niños. La iglesia de Cristo tiene que responder. Tiene que responder. Y este es un mensaje para que usted lo multiplique en otras iglesias, en otros hermanos, porque hay que multiplicar este sentir de la iglesia primitiva. Es por eso que los favores de los vecinos llegaban a la iglesia, porque veían una iglesia relacionada en amor, en respeto, en paz, una iglesia madura. Y la gente se acercaba. Amas a Cristo, ama a tu hermano.
¿Querés servir al Señor? Empezá a servir a tu hermano. ¿Querés que Cristo sea la cabeza de la iglesia? Deja que el hermano sea como Él es. Y si lo ves errado, ayúdalo. Que Dios le bendiga, hermano.